Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí presentando al ciclo, un poquito retrasados, Identidad, Patrimonio y Turismo. Bueno, en primer lugar aclarar que el distanciamiento social no lo cumplimos porque cohabitamos en esta casa con Cristina Prieto Lavarría, quien nos va a dar su conferencia de hoy relativa a las casas de la cordillera, las casuchas de la cordillera, vinculadas con la etapa colonial y el cruce que se hacía de la misma durante el siglo XVIII. Cristina Prieto Lavarría es una arqueóloga destacada en Mendoza, investigadora adjunta de CONICET, desarrolla sus actividades en el Instituto de Nivología y Glaciología del CCT Mendoza y es profesora titular de la Cátedra de Metodología en Arqueología en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha desarrollado también su trabajo docente en el Museo Arqueológico en su momento y en la Cátedra de Ambiente y Cultura en América Prehispánica. Ella, como investigadora, se ha formado en Chile, en la Universidad de Chile, como arqueóloga, donde se recibió de arqueóloga profesional y licenciada en arqueología, para luego realizar sus primeros estudios de posgrado en Galicia, en Santiago de Compostela, donde obtuvo la especialización en arqueología del paisaje, para concluir su ciclo de estudios en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se graduó como doctorada en historia. Cristina Prieto actualmente dirige proyectos de la Universidad Nacional de Cuyo como agente, el proyecto que dirige se llama Agente y Usos del Patrimonio Material e Inmaterial en Alta Montaña, y bueno, está financiado por la Secretaría de Ciencia Técnica y Posgrado y se combina con trabajos que desarrolla dentro de su ámbito también en el CCT Mendoza. Ella, como investigadora, ha especializado su línea de trabajo en el análisis de la cerámica de los huarpes y la cultura de los huarpes en general, y en los últimos 2 años ha estado desarrollando crecientes actividades en alta montaña vinculadas a las ocupaciones históricas que se llevaron a cabo y que se relacionan de alguna manera con su tema de investigación en el Instituto de Nivología y Glaciología desde el punto de vista de las relaciones humano-ambientales. Así que bueno, con esta presentación los dejo con ella y les recuerdo entonces que pueden hacernos las preguntas por el chat de YouTube, yo las voy recuperando, y que bueno, ya está la evaluación, que en unos días va a estar colgada en sus páginas. Así que bueno, los dejo con Cristina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Tuvimos algunos problemas técnicos que no nos permitieron hacer la presentación individualmente, así que bueno, nos juntamos en el estudio de nuestra casa para poder llevar a cabo esta charla. Agradezco a la Dirección de Patrimonios y Museos por la invitación para poder contarles nuestros trabajos arqueológicos que estamos desarrollando en alta montaña, específicamente sobre las famosas casuchas del rey, o los refugios de alta montaña, o casas del rey, como tantos nombres ha tenido a lo largo de la historia. Como les decía, nuestros trabajos son parte de los proyectos que desarrollo con el equipo del Centro de Investigación de Ruinas de San Francisco del Área Fundacional de Mendoza, con el equipo del Laboratorio de Arqueología Histórica y Etnohistoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, y del IANIGLA, donde me desempeño como investigadora adjunta. Como les decía, esta charla está centrada en estos refugios que muchos de nosotros hemos visto cuando hacemos nuestro tránsito hacia Chile, o cuando vamos de visita a la alta montaña, y siempre llamó nuestra atención al equipo de investigación poder algún día realizar investigaciones en estos lugares, especialmente porque estábamos desarrollando arqueología tanto prehispánica como arqueología histórica, arqueología poshispánica de tiempos coloniales y republicanos en la ciudad de Mendoza. Y en nuestro tránsito por la cordillera, por la Ruta 7, siempre nos preguntábamos sobre lo que habían significado estas casas del rey, estas postas de correo que están en el camino, tanto del lado argentino como del lado chileno. Así que con diversos proyectos, especialmente el de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Cuyo y el proyecto de alta montaña que tiene IANIGLA,
encaramos este año una de las investigaciones, si bien desde el año 2017 estamos haciendo trabajo en las casuchas. Esta es una vista desde dentro de la casucha de Paramillo de las Cuevas, y es como probablemente nosotros hoy en el siglo XXI estamos viendo este valle glaciar y como probablemente lo vieron los ocupantes desde fines del siglo XVIII. ¿Cómo conocer las casuchas del Rey? Si nosotros tenemos curiosidad por conocer estas casuchas, hay muchísima información en internet, hay páginas como esta de la Cámara de Turismo de Mendoza, donde se hacen semblanzas sobre las casuchas, también muchas páginas privadas, digamos, de personas interesadas en la historia de Mendoza, en la historia de la alta montaña, también en folletería que ha producido la Dirección de Patrimonio, preocupada por la conservación, el estudio de estos refugios de alta montaña, como los ejemplos que estamos viendo ahora en pantalla. También otra forma, quizás más profunda, de ingresar a la problemática de las postas de correo o los refugios de alta montaña de estas casas, es a través de la consulta de documentación histórica. Acá les comparto alguna de la múltiple bibliografía existente al respecto. También los estudios arquitectónicos que se han desarrollado, y especialmente los relatos de los viajeros que desde fines del siglo XVIII han estado haciendo el paso cordillerano y han relatado sus vivencias y han descrito lo que han vivido y lo que han visto en estas postas de correos del paso cordillerano que hoy conocemos como el Paso de los Libertadores. Esta presentación está basada especialmente en las investigaciones realizadas por Pedro Santos Martínez. Tiene varias, sobre todo esta del año 62, es bastante interesante, donde él estudia las comunicaciones del Virreinato del Río y la Plata y Chile. También hemos consultado los trabajos de Pablo Lacoste, referidos al arrieraje, referidos a las construcciones abovedadas de la zona cuyana, y también diversa otra bibliografía, pero básicamente los trabajos de Santos Martínez y de Pablo Lacoste. A nivel arquitectónico están los relevamientos hechos por la arquitecta Graciela Moretti, que trabaja, bueno, es una destacada arquitecta de la Dirección de Patrimonio, y también hemos consultado a algunos viajeros, especialmente los relatos de Ignacio Ricard, de 1863. En esta tapa que vemos en pantalla es la tapa de Viaje a través de los Andes de este inglés Ignacio Ricard. Las casuchas del Rey, estas postas de correo, han llamado la atención desde su creación, fueron fundamentales para unir, comunicar las dos vertientes cordilleranas, Mendoza con Santa Rosa de los Andes, o la ciudad de los Andes como la conocemos actualmente, y estas casuchas han sido valoradas, cuentan con declaratoria patrimonial. En Argentina cuentan con el decreto de Monumento Histórico Nacional, son Monumento Histórico Nacional, y desde el 2015 han sido declaradas vías panorámicas a nivel de la legislatura provincial. En el caso del lado chileno, la única casucha en pie actualmente es la casucha del Juncalillo, que ha sido declarada Monumento Histórico en el año 1984. En esta imagen que vemos, podemos ver esta fotografía tan llena de detalles que tomó el fotógrafo portugués Cristiano Júnior en 1881 en el viaje que hace a alta montaña cuando residía en Mendoza, y que retrata cómo era la vida en la casucha. Esta es la casucha de Paramillo de las Cuevas, con las carpas instaladas en su entorno, las recuas de mulas en el fondo, las personas que circulaban en torno a la casucha y quienes estaban ocupando ese lugar. También ver detalles constructivos que hoy no están presentes y que vamos a ver más adelante. Pero el valor patrimonial de estas estructuras de la alta montaña no están solamente circunscriptos a estas declaratorias, sino que si bien legalmente están protegidas y es fundamental,
también pertenecen a la memoria de los habitantes de la alta montaña o quienes ocupan y transitan por la alta montaña. Por eso me ha parecido interesante dejar esta idea del patrimonio como una construcción social. El patrimonio se construye y especialmente la construcción de nuestros estados-nación se dio un fuerte énfasis en patrimonializar y proteger aquellos hitos arquitectónicos, aquellos lugares que estaban muy relacionados con la conformación de los estados-nación. Pero el patrimonio también es una construcción que hacemos todos a través de nuestros recuerdos, de nuestra memoria, y eso es un poco por donde van nuestras investigaciones arqueológicas. El valor de las casuchas es innegable y es grandísimo. Valor histórico, valor arquitectónico, el tremendo valor paisajístico en esta construcción, en esta antropización que hacen del espacio de la alta montaña y que ha perdurado por siglos, y el valor patrimonial social que tienen estas estructuras. ¿Por qué? Porque estas estructuras ponen en evidencia y materializan y visibilizan lo que ha sido el paso cordillerano a través del tiempo, no solamente durante la colonia o durante el periodo republicano o hasta nuestro presente, sino que materializan ese paso cordillerano que lo desarrollan los seres humanos desde que ocupan la región cuyana y el centro de Chile, desde hace 12.000 años, que son las evidencias más tempranas de población humana y cazadores-recolectores, ocupando espacios de altura en precordillera, y hace por lo menos 6.000 años ocupando espacios en alta montaña, como han constatado las investigaciones de colegas que están desarrollando investigaciones sobre las ocupaciones de cazadores-recolectores en la alta montaña mendocina. Y actualmente evidencian que este paso ha sido fundamental en este tramo del corredor bioceánico desde la colonia. Una de las preguntas que nos hacemos y que podemos, digamos, ver o visualizar en esta imagen de Félix Leblanc del año 1900, es una pregunta sobre qué personas, qué agentes sociales habitaron y construyeron estos paisajes en torno a las casuchas desde fines del siglo XVIII. En los relatos históricos podemos visualizar agentes sociales con una alta visibilidad, como personajes históricos de gran relevancia, como viajeros, naturalistas, personajes, digamos, con un nombre escrito en la historia argentina. Pero quizás de una forma de menor visibilidad o de forma más diluida, quedan aquellos agentes que fueron fundamentales en el tránsito cordillerano y que fueron actores en la economía de intercambio y de comercio entre el Atlántico y el Pacífico, como fueron los arrieros, o como aquellas personas esclavizadas que fueron comercializadas y transportadas a través de este camino, y también otros agentes sociales que quizás están invisibilizados o diluidos de la documentación, mujeres, niños que transitaron. Nuestro trabajo es arqueológico, básicamente. En este momento, un miembro del equipo y que lideró los trabajos en la casucha del lado chileno del Juncalillo, el licenciado Marcos Quiroga, colega, está desarrollando una interesante investigación histórica. Así que en esta presentación vamos a hacer un breve repaso por la historia de las casuchas. Acá podemos ver, marcada debajo de esa estrella, la casucha de Paramillo Las Cuevas, que nos ocupa en esta presentación. Y para entender el valor y la importancia de las casuchas, pienso que es importante entender el valor de los caminos en la cordillera y los caminos en la altura. Estos caminos que en realidad, la Ruta 7 que conocemos actualmente, son caminos muy antiguos, probablemente huellas o senderos ocupadas por cazadores-recolectores o por pueblos agroalfareros hace 2000, 1000 años atrás, pero que están materializados por lo que todos conocemos y que es muy visible y todos conocemos, como es el Camino del Inca, que es esta materialización con tambos y trazas que hace la dominación incaica, el famoso Capac Ñan, durante la dominación del Tahuantinsuyo en esta área meridional del imperio. Y que hoy
es parte de la traza o es parte de esos caminos que transitamos con la Ruta 7. Estos caminos han tenido a través del tiempo, en tiempos profundos y más recientes, una importancia estratégica para la subsistencia humana, para la economía, para la política y para el dominio militar, tanto en la colonia, como vamos a ver, como lo fue también para el dominio incaico, antes de la llegada de los españoles. Yendo a las casuchas, estas son construcciones de fines del siglo XVIII, construidas para facilitar el cruce de la cordillera Nevada, e integrar durante todo el año, durante 12 meses, ambas vertientes cordilleranas, posibilitando el flujo del correo, que era fundamental para el dominio de las colonias en esta zona meridional de la corona española, y además era una opción cómoda y menos costosa que la vía marítima por el extremo sur, por el estrecho de Magallanes. Es interesante lo que menciona el abate Molina y que rescatamos de la publicación de Santos Martínez, es que el abate Molina, a fines del siglo XVIII, menciona que las casuchas fueron construidas usando como precedente las casas mandadas a hacer por los incas como refugio. Es decir, hay un antecedente probablemente de las construcciones o de los lugares estratégicos que ya los incas habían usado para descansar, para pernoctar y para refugiarse cuando hacían el tránsito cordillerano antes de la llegada de los españoles. Este proyecto de los refugios surge con una imagen emblemática, con un personaje emblemático, que es don Ambrosio Higgins, padre de Bernardo Higgins, ya que él toma toda esta documentación que existía sobre la peligrosidad del cruce cordillerano a fines del siglo XVIII, debido a las nevadas, aludes y derrumbes. Él participó activamente, junto a los ingenieros Garland, a el trabajo de mantenimiento y mejoras de los caminos del siglo XVIII, y luego de una experiencia traumática en 1763, donde casi pierde la vida cruzando la cordillera, es que se desarrolla este proyecto de materialización y de construcción de las casuchas. En este caso, en esta imagen podemos ver la casucha de los Puquios, que es una de las que se encuentra no en muy buen estado de conservación sus estructuras, y estas casuchas fueron usadas hasta principios del siglo XX, cuando ingresa el ferrocarril, se mejora la ruta y posteriormente ingresa el tránsito automovilístico y quedan en desuso. Como les decía, Ambrosio Higgins, quien llega a ser virrey, entrega en el año 1765 un informe para hacer transitable el paso de la cordillera al capitán general del Reino de Chile, cuyo objetivo era propiciar y mantener el correo postal entre el Virreinato del Río de la Plata y la capital general de Chile y Lima, con el tránsito pacífico que existía de la Capitanía General de Chile con la capital del Virreinato del Perú. Y todo esto se da en un contexto de reformas borbónicas, donde un año antes de esta solicitud que hace Ambrosio Higgins, ya se reglamenta el correo mensual entre España y las colonias, donde pocos años después las reformas borbónicas liberan el tráfico comercial entre Europa y América, y donde se establece el libre comercio. Es decir, no es casual esta iniciativa de facilitar el tránsito cordillerano en este contexto que estaba desarrollando la corona española para tener un mayor dominio y un mayor control militar y económico de sus colonias. ¿Cómo eran estas casuchas? ¿Qué materiales usaron? Hay muchísima bibliografía, como les decía, hay muchísimos trabajos donde se menciona, reseñas históricas, trabajos de investigación también, pero básicamente las directrices están en este documento de Ambrosio Higgins. Tenían que estar construidas sobre arcos confeccionadas con ladrillo y cal, de 3 varas de altos y 5 o 6 en cuadrado. Iba a ser construida por jornaleros y reos. Los materiales tenían que ser llevados desde Chile, desde Santa Rosa de los Andes, desde el Valle de la Concagua, hacia la alta montaña para la construcción de estas casas.
Los techos tenían que ser de madera, a modo de pirámide, para que no se acumulara la nieve, y tenía que contar con un armario donde se pudieran guardar vituallas y leña para el consumo de los viajeros, de los arrieros y de quienes cruzaran la cordillera e hicieran uso de estos refugios. En estas dos imágenes, el detalle de la foto de Cristiano Jr. de 1881 y la foto que tomamos en febrero de este año cuando fuimos, podemos ver y visualizar las diferencias que se han dado, digamos, el deterioro que se ha dado a nivel constructivo. Por ejemplo, la pérdida de esta pequeña cúpula, el techo a dos aguas, donde acá ya solamente estamos conservando el esqueleto de la casucha de Paramillo de las Cuevas, donde se ha perdido esta cúpula, la techumbre y probablemente muchísimos aspectos arquitectónicos. Sí es interesante hacer en este juego de fotos de contraste lo que pasó con la estructura y con el paisaje en más de 2 siglos. Sí es evidente que sigue siendo de interés para las personas que aparecen en estas fotografías. La administración de las casuchas hasta 1776, antes de que Mendoza pasara el virreinato del Río de la Plata, estuvo regulada, vigilada y mantenida por el Reino de Chile y luego compartida, luego de 1776, por el virreinato del Río de la Plata. Se pagaba un impuesto para poder cruzar la cordillera y usarlas, y se registran muchísimo vandalismo de las casuchas, sobre todo para hacer uso de elementos que quizás podían servir en un momento de extremo frío o extrema necesidad en el cruce de la alta montaña, y se registran reparaciones desde pocos años después de ser construidas a fines del siglo XVIII. En esta imagen vemos la casucha del Juncalillo en el lado chileno. Fue restaurada por el Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile en el año 88, y podemos ver sus características bastante particulares, construida a ras del suelo, a diferencia de otras casuchas que podemos ver del lado argentino que están construidas sobre taludes. Tiene un corral bastante estructurado en su frente y está protegida, construida bajo protección de una gran roca. Esta casucha está en un sector del Ejército de Chile, en la primera curva, viniendo de Chile a Mendoza, la primera curva de la cuesta de la subida conocida como de los Caracoles. Un aspecto que llama la atención, y con esto ya vamos a ir cerrando la parte histórica, es esto de cuántas casuchas eran. Hay muchas, digamos, preguntas, si eran 6, si eran 8. Básicamente el proyecto original eran 6 casuchas. El proyecto de Ambrosio Higgins eran casuchas de oeste a este, Ojos de Agua, Alto de la Laguna, Cumbre de la Cordillera, Las Cuevas, Puente de Inca y Punta de Vacas. Años después, el gobernador, capitán general de Chile, Jáuregui, manda a construir 2 casuchas más, es decir, se suman 2 y son 8 casuchas, una en el repecho de Las Cuevas y otra en la zona de los Caracoles. Las conocidas actualmente son las casuchas de este a oeste, son la de Vacas, la de Puquios, la Paramillo de las Cuevas, la Cumbre de la Cordillera, que esa estaba ubicada donde está actualmente en el sector del Cristo Redentor, y del lado chileno la casucha de la Calavera, Juncalillo y el Ojos de Agua, que es conocido como el lugar donde estaba el tambo incaico Ojos de Agua. Las que están en rojo son las casuchas que están actualmente en pie en distintos estados de conservación. Como podemos ver en estos óleos y estas litografías del siglo XIX y del siglo XVIII, estas imágenes evocan esas visiones que tenían los naturalistas, los viajeros y los artistas al llegar a estos importantes hitos en el cruce cordillerano hace 2 siglos atrás. Son bastante relevantes estas imágenes para los análisis y reconstrucciones históricas. Acá tenemos este plano de 1781, donde su leyenda se indican la presencia de 8 casuchas. Este es un plano que está en el Archivo General de Indias. Esta imagen la tomamos de
la publicación de Santos Martínez, pero ya 20 años después, de 1791 a 1810, en la Revolución de Mayo ya se registraban 6 casuchas solamente. Pasemos a la arqueología de las casuchas del Rey. Como les conté en un principio, nuestro primer trabajo fue en la casucha, en la única casucha en pie del lado chileno, fue el año 2017, fue liderado por el colega Marcos Quiroga, quien en ese momento estaba trabajando en una organización no gubernamental, Proaconcagua, y gracias a las gestiones de ese organismo pudo realizarse un trabajo de colaboración binacional para hacer el primer trabajo arqueológico en esta casucha. Tuvo bastante repercusión mediática, la imagen de abajo es una imagen que salió en un diario de la zona de los Andes, pero también se hicieron reportajes televisivos, uno que salió en Megavisión y que, bueno, estaba bastante, digamos, interesado los medios en este trabajo que se estaban haciendo en estas estructuras. 2 años después, un poquito más de 2 años después, en febrero del 2020, hace unos meses, antes de la pandemia, pudimos concretar nuestro primer trabajo arqueológico en una de las casuchas, en la casucha del Rey de Paramillo de las Cuevas, luego de las gestiones correspondientes en la Dirección de Patrimonio para obtener los permisos, y los hicimos en el marco de un proyecto de la Secretaría de Ciencias y Técnicas de la Universidad Nacional de Cuyo y del proyecto de alta montaña de Llanigla, donde trabajamos los colegas e investigadores del Centro de Investigación en Ruinas de San Francisco, el Laboratorio de Arqueología Histórica y Etnohistoria de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, e integramos a estudiantes como parte fundamental de la formación de las futuras generaciones en arqueología en los trabajos de campo. En febrero partimos de otro monumento histórico nacional, partimos de las ruinas de San Francisco, cargamos la camioneta y nos fuimos a hacer nuestra campaña, con el objetivo de analizar en esta primera campaña arqueológica, pero con un objetivo general de llegar, luego de nuestra campaña y nuestros análisis de los materiales, a analizar los agentes sociales que se desarrollaron en las casuchas y sus entornos, a aquellos visibilizados e invisibilizados que hablábamos en un principio, y aportar desde la arqueología a la recuperación de la memoria del paso de la cordillera de los Andes en esta latitud. Lo hicimos desde los métodos y técnicas que nos brinda y que desarrollamos desde la arqueología, pero estudiamos básicamente aspectos relacionados con el estudio de las actividades humanas, definición cronológica de las ocupaciones, analizar la procedencia de los materiales arqueológicos que obtenemos de las excavaciones y recolecciones, analizar los recursos animales y vegetales que fueron consumidos, aportar al conocimiento de la tecnología constructiva del edificio y hacer un relevamiento arquitectónico desde la arqueología de la arquitectura. Cuando llegamos a la casucha de Paramillo de las Cuevas, lo primero que hicimos fue hacer una observación del estado en que se encontraba el entorno de la casucha, si bien contábamos con el registro de bienes patrimoniales realizados por la Dirección de Patrimonio, por la arquitecta Graciela Moretti, que ya daba señales del bajo estado de conservación del edificio, pero que constatamos que el entorno también estaba bastante impactado, con huellas de automóviles, probablemente camionetas que están ingresando al sector alto de la casucha y que están alterando el gran basurero histórico, que son de gran valor para los estudios arqueológicos. Y también constatamos la recolección de material en esta bufanda o en este manta de lana, de la recolección de material arqueológico por parte de visitantes probablemente esporádicos. También observamos que apenas bajamos de la ruta 7 para ingresar a la casucha, donde indican las flechas, esta parte de la terraza ha sido utilizada por vialidad para depositar escombros y resto de las obras viales, es decir, parte de la terraza es un basurero, y que están impactando y afectan no solamente al edificio, sino que al entorno de este bien patrimonial. En esta imagen podemos ver el Cerro Tolosa,
al fondo, que es tan importante y ha sido registrado por los pintores y naturalistas. Las primeras labores arqueológicas que desarrollamos están relacionadas con la prospección, mapeo de materiales en superficie y recolección de material superficial. Y en las primeras prospecciones intensivas lo que detectamos fue una gran dispersión del frente de la casucha hacia el este y una gran concentración en un basurero de vidrios que vamos a ver más adelante que se encuentra detrás de la casucha en el sector sur. El trabajo de mapeo para la recolección superficial es fundamental, trabajar con nivel óptico, con GPS para poder realizar la topografía y georreferenciación de los materiales que levantamos cuando hacemos la prospección y recolección. Luego de esta primera etapa, en superficie, planteamos excavaciones apenas, digamos, en los pies de la casucha, donde probablemente se tiraban para limpiar el interior de la casa los elementos hacia afuera, en ese sector de acá, y en lo que era la mayor cantidad de concentración del basural histórico que baja, digamos, hacia el este desde el frente de la casucha. Acá podemos ver una imagen del trabajo de zarandeo, trabajo de excavación, atención de visitantes también, que son aspectos que suceden cuando nos visitan viajeros, pero también nos visitan los locales muy interesados en saber qué estamos haciendo y qué se puede hacer para conservar este patrimonio tan querido para la gente, en este caso especial que nos visitó de Puente de Inca, los habitantes, y una imagen de detalle de registro y excavación en el frente de la casucha. Luego realizamos excavaciones en estos grandes bloques que están hacia el norte, noroeste de la casucha, donde inferíamos que podía haber ocupaciones históricas y donde en superficie ya se observaba material. Estas excavaciones, desarrolladas en la línea de goteo de estos bloques de piedra, nos permitieron registrar que estos bloques también fueron utilizados para realizar fogones, comidas, probablemente para pernoctar, quizás cuando las condiciones meteorológicas lo permitían, o cuando la casucha estaba muy ocupada. Pudimos detectar una serie de ocupaciones en más o menos 60 centímetros, esta es una de las fotos que tomamos, pero más o menos 60 centímetros de profundidad, diversas ocupaciones históricas, también hay material prehispánico que era, digamos, bastante, sabíamos que podíamos encontrar porque son conocidas las ocupaciones prehispánicas, son muy importantes y están siendo estudiados por otros equipos en la zona de alta montaña, y encontramos elementos como que nos han llamado mucho la atención, cartuchos de bala, pero muchos restos de guanaco. Es muy probable que, ahora lo vamos a analizar, digamos, cuando volvamos a los laboratorios, a estos materiales, que la cacería de guanaco durante tiempos históricos haya sido muy importante para los ocupantes de estas estructuras. Acá tenemos un breve video que probablemente no se va a ver muy bien, pero quería mostrarles cómo es nuestro trabajo de excavación. Esto lo hicimos en una línea de goteo de uno de los bloques de roca que se encuentran aledaños a la casucha. Tarea de zarandeo. Y esa es otra de las excavaciones que hicimos bajo el otro bloque rocoso. También realizamos una excavación en el corral. Hay un gran corral en la parte posterior de la casucha, como pueden visualizar en la imagen más grande de esta diapo, y donde detectamos un corral para el ingreso de las mulas, de estas recuas de mulas que eran muy grandes, que
transitaban y que eran guardadas en estos corrales, pero donde estamos detectando otro tipo de actividades probablemente ligadas a los eventos de construcción de la casucha, ya que encontramos estos bochones o bloques de cal que probablemente hayan sido calcinados para usar para la construcción de la casucha a fines del siglo XVIII. Es decir, no solamente estamos viendo aspectos del uso, sino que también de las etapas constructivas, tecnologías y materiales usados para la construcción de la casucha. Este tipo de materiales nos permiten a los arqueólogos hacer estudios de proveniencia para seguir dilucidando de dónde venían los materiales usados para la construcción de estas estructuras. Los trabajos que hicimos en el Gran Basural, que está en el sector noroeste de la casucha, un basural que se caracteriza especialmente por la gran cantidad de vidrios, lo abordamos a partir de la idea de recuperar esta evidencia, ya que estaba siendo expoliada por visitantes, se estaban recogiendo materiales, y realizamos una recolección superficial con un registro muy meticuloso de el basurero para su análisis en laboratorio, pero también para su reconstrucción. Los materiales vítreos de este basurero indican que es más bien de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que está indicando un uso de la casucha durante el siglo XX y que vamos a poder dar más detalles cuando podamos volver a estudiar estos materiales en los laboratorios. Otra de las tareas es el relevamiento arquitectónico, pero sobre todo con fines de detectar los usos de la estructura y las modificaciones y de la acción humana sobre las estructuras, sobre los edificios, sobre la arquitectura. Y, por ejemplo, relevar aspectos de detalle de las techumbres, cómo se estaban probablemente instalando las techumbres de madera, de 2 aguas que pudimos ver en esas fotos de fines del siglo XIX, poder detectar aspectos de revoque o recubrimiento de las estructuras, poder analizar también aspectos relacionados con la forma y estado de conservación de parte de las paredes. Otro aspecto que nos interesa mucho también es analizar los basamentos de las estructuras, las materias primas, las tecnologías desarrolladas para construir las casuchas, también los corrales, las tecnologías utilizadas, son aspectos que relevamos. También detalles de uso y modificación del edificio, como el cierre y el tapado de los ventiletes, la realización de huecos para poder trepar a la estructura, y todas estas, la presencia de clavazones en las paredes, y todas estas actividades humanas que modifican a partir del uso estas estructuras. Son fundamentales para los arqueólogos para analizar la acción humana sobre el edificio, pero también las necesidades de esas personas hace 1 o 2 siglos al ocupar estos edificios. También realizamos relevamientos en el interior, también con ese objetivo de ver los usos, analizar las huellas de carbón que son tan importantes para definir cómo era el uso en el interior de estas casas, dónde estaban ubicados los fogones, dónde se cocinaba, también las modificaciones, como en este caso, que hay se perforó la parte de las paredes probablemente para poder poner elementos importantes durante su uso, estas perforaciones como las que vemos en este sector de las paredes, acá abajo, los usos actuales, donde se hacen los fogones o los lugares de pernocte, elementos colgados hasta la actualidad y que son usados por las personas que pasan por las casuchas, y también el relevamiento de los grafitis históricos que tanto tienen para decirnos sobre las personas que pasaron y registraron su presencia en estos edificios desde hace siglos. Finalmente, para terminar, volvimos a la ciudad de Mendoza, alcanzamos antes del cierre de las instituciones por la situación que estamos pasando,
a llevar estos materiales a Yanigla. ¿Y cuál es nuestra idea? Poder volver a analizar todos estos materiales, parte de los cuales hemos visto en esta presentación, poder hacer un análisis detallado, arqueométrico, arqueofaunístico, botánico, de la arqueología de la arquitectura, de estos materiales, y poder conectar ese pasado de la alta montaña con el pasado de la ciudad de Mendoza, que la podemos ver reflejada en estas fotos de Cristiano Junior de fines del siglo XIX. Poder conectar la vida en alta montaña, el comercio, el tráfico en alta montaña con la realidad de la ciudad de Mendoza en el siglo XVIII, en el siglo XIX y también en el siglo XX. De esta manera vamos terminando esta presentación, vamos a seguir indagando a través con nuestros proyectos y nuestros estudios sobre la vida en el pasado en alta montaña, con el estudio de estas casas del rey, y esperamos colaborar a aportar a la memoria mendocina, pero también a la memoria de lo que, del tránsito cordillerano entre ambas vertientes, de la relación que ha existido siempre entre quienes habitan el lado oriental y el lado occidental, el lado argentino y el lado chileno de la cordillera, y poder brindar, aportar esa memoria para conocer nuestro pasado, para conocernos mejor nuestro presente y para poder aportar a las políticas de conservación, preservación y conocimiento de nuestra identidad. Mis agradecimientos al equipo del Centro de Investigación en Ruinas San Francisco, de Filosofía y Letras, especialmente a Marcos Quiroga, que es el colega que está trabajando con nuestras, que está trabajando en la parte arqueológica, pero también profundamente en la parte histórica, a Horacio Chiabaza, que bueno, es fundamental en estas investigaciones, a las estudiantes, Belén Lucero, Victoria Sáez, Federica Pol, de la Facultad de Filosofía y Letras, de Arqueología e Historia, Lorena Puebla, Vanessa Guajardo y Leonardo Castillos, y nuestros colegas del Centro de Investigación en Ruinas San Francisco, que hacen posible materializar estos proyectos, pero también seguir pensando y reflexionando sobre nuestro pasado. Muchas gracias. Y un gran agradecimiento a la Dirección de Patrimonio por esta oportunidad de dar a conocer a todos nuestros trabajos. Ahí volvió Horacio para hacer la presentación. Bueno, muy lindo, Cristina, muchas gracias. La verdad que es súper interesante este tema que se está empezando a desarrollar. Como saben, los que no estaban al principio, estamos compartiendo convivencia, así que no hay ningún problema en el tema de usar barbijo en este caso. Bueno, la verdad que muchas felicitaciones en el chat y varias preguntas nos han dejado los participantes. Bueno, una de ellas, por ejemplo, pregunta en vinculación sobre todo con el turismo, si existe posibilidad habilitado, y un camino habilitado y controlado debidamente que conecte a las casuchas. Una conexión entre las casuchas. Lo que yo he podido registrar, sobre todo a través de los blogs que hay en la web referidos a la visita a las casuchas, es que no hay una ruta, digamos, oficial, pero sí sé que hay mucho senderismo, muchas personas interesadas en el trekking, en el senderismo y visita de sitios históricos en la alta montaña, pero no hay, digamos, una ruta oficial para transitar entre las casuchas. Lo que sí es interesante que pudimos ver mientras desarrollábamos el trabajo en febrero ahora del 2020, es que en el caso particular de esta casucha de Paramillo de las Cuevas, es un lugar donde al parecer la gente que viene, algunas personas que vienen de Chile, bajan a esta terraza a tomar mate y hacer un descanso al parecer en su viaje que lleva a Mendoza. Están siendo constantemente visitadas. Sé que la casucha, por ejemplo, de Puquios es visitada por senderistas, por personas interesadas en la alta montaña y en la historia también de la alta montaña.
pero no existe una habilitación, digamos, de un camino oficial o digamos, que esté para visitar y que podamos conocer todos y poder visitarlas. Sí, eso de alguna manera responde otra pregunta que hacían recién, si se pueden visitar actualmente. Sí, sí, sí. Se pueden visitar, pero en realidad no hay un sistema... No hay un sistema coordinado de visitas. ¿Perdón? No, que me voy a mandar. No hay un sistema coordinado de visitas, sí está siendo visitados, son visitados constantemente, como les decía, sobre todo por personas que hacen trekking en alta montaña, las casuchas que están, digamos, más alejadas del camino, y en el caso de las que están al lado de la Ruta 7, están siendo visitadas por personas que andan, digamos, cruzando, visitando, tomando mate, digamos, no específicamente haciendo trekking de alta montaña. Hay una pregunta muy interesante que nos hacen llegar también, vinculadas así en estos hallazgos que mencionabas que se han realizado, aparecen restos incaicos, han aparecido restos incaicos. No, específicamente incaicos como la cerámica que se está encontrando en los tambos, que ha sido analizada y estudiada, las tambos de Uspallata, no encontramos, pero sí encontramos cerámica, digamos, del periodo de dominación incaica de las poblaciones locales, no en gran cantidad, lo que se conoce como cerámica biluco-inca mixto, pequeños fragmentos en superficie, y algo en estratigrafía, pero muy, muy poco, pero no sería, digamos, extraño encontrar evidencia incaica. No estamos encontrando, eso sí, como les digo, la cerámica incaica o de manufactura local desarrollada por mitmacunas en los tambos en este lugar en específico. Sí, cerámica biluco, que es la cerámica manufacturada por la población huarpe durante el periodo de dominación incaica en ese lugar, pero como les digo, en bajas densidades, muy, muy bajito. Bien, otra pregunta que nos hacen, hay varias preguntas que van al mismo tema, y es que se observan diferencias entre las distintas casuchas, y no sé si podés decir algo al respecto de estas diferencias. Por lo que he podido leer en la bibliografía, existen diferencias a nivel de forma, estructura. Graciela Moretti ha hecho un relevamiento de eso. La que más llama la atención es la casucha de las cuevas, porque no tiene un techo abovedado como las demás casuchas, sino que es una cúpula y la planta es circular. Esa es la única, esa digamos es muy distinta. Las otras tienen planta cuadrangular, rectangular, con techo en forma de bóveda, pero sí observamos que las casuchas son distintas. Casucha Paramillo de las Cuevas con casucha de los Puquios son muy parecidas y se menciona en la literatura de investigaciones históricas que los ladrillos son muy parecidos. Si bien la de los Puquios no está construida sobre un talud de más de 2 metros como la de Paramillo de las Cuevas, pero la estructura es muy parecida. La casucha de Chile, la de Juncalillo, como vieron en las imágenes, es bastante distinta, con un corral delantero muy distinto. Quiero mencionar, entre paréntesis, que en realidad el estudio de las casas, de estos lugares del camino para el descanso, o lugares de encuentros de caminos, no es un tema exclusivo de la historia y la arqueología, digamos, mendocina. Hay muchísimos estudios a través de los Andes, hay investigaciones muy interesantes, hay muchísima bibliografía para las casas, los mesones o las posadas que existían en el periodo colonial en Perú, en Bolivia, en Chile. En este momento recuerdo el nombre, por ejemplo, de Antonio Coelho, de Perú, que está desarrollando investigaciones interesantísimas, y de Carolina Sangüesa en Chile. Es decir, estas investigaciones han llamado a los historiadores y los arqueólogos a investigar sobre estos lugares de descanso, de paso, en la colonia, en la cordillera o en la puna. Muy interesante. Acá nos hacen una pregunta, un par de preguntas que podríamos unir. Una pregunta hace referencia
a la capacidad que se ha calculado aproximadamente tenían estas casuchas, y más o menos cuánto tiempo se ocupaban, entiendo que la pregunta por ahí nos dice cuánto tiempo se ocupaban en el transcurso del paso de la cordillera. Sí, en realidad la documentación histórica a la que he tenido acceso indica 7, 10 personas, pero hay registros de hasta 20 personas en los relatos de los viajeros, ocupando las casuchas. De hecho, hay relatos que indican muchas más personas, sobre todo en momentos, digamos, de conflicto, y que las personas se tenían que, digamos, guardar ahí, viendo en riesgo su vida, pero estaban, digamos, hechas para que hubieran entre 7 y 12 personas. En relación al tiempo, es algo que no he indagado tanto, no he profundizado en las lecturas. Estamos desarrollando, como les contaba, toda una indagación en la documentación histórica, pero hay un dato interesante. Es muy probable que en alguno de estas casuchas, de estos lugares, no hayan sido solo lugares de paso, de arrieros y viajeros, sino que hayan sido también lugares donde pudo haber residido gente durante periodos largos de tiempo. Y esos son aspectos que estamos ahora tratando de definir y detallar. Bien. Otra pregunta es, hacen referencia a la altura que hay en relación a la puerta. ¿Por qué eran tan altas? Dicen por la nieve, se accedía por escalera, ahí hacen esa pregunta. Sí, la casucha de Paramillo de las Cuevas, que es el caso que les mostré en esta charla, tiene más o menos 2,20 metros de altura, bastante alto, para resguardar de las grandes nevazones en ese sector tan alto del paso cordillerano. Están en este talud alto y además en una loma, es decir, protegido de las nevazones. Pero hay otras arras del suelo, arras de piso, como la de Puquios y como la de Juncalillo. Interesante eso, la verdad que abre toda una nueva perspectiva de trabajo que trasciende a la casucha en sí y nos pone frente a lo que era el uso de los caminos realmente y lo que significó esto dentro de las políticas borbónicas del siglo XVIII, en la cual el mismo Europa estaba realmente redefiniendo toda su conectividad a través de la organización de los sistemas de caminos. Hay una pregunta que hace referencia a si hay datos o si se pueden aclarar datos de un temporal que habría tenido el Ejército de las Heras y que dejó a algunos soldados afuera y murieron durante el cruce sanmartiniano. Dicen que es un dato así que realmente no tiene mayores fundamentos históricos, lo cual es real, ¿no? Sí, es probable que hubieran, digamos, situaciones extremas en el cruce cordillerano, sobre todo si se hacían lejos de los meses de verano, y es muy probable que haya sucedido. Como les contaba, estamos en el relevamiento de esos datos históricos, pero no sería, digamos, sorprendente que sí, que moría, digamos, gente cruzando. Hay relatos de que a los arrieros se les quemaban los pies haciendo el cruce cordillerano. El mismo Ambrosio Higgins tuvo esta experiencia tan traumática de que perdieran la vida arrieros que iban con él cuando cruzó en 1763. Hay relatos de cuerpos de viajeros en las quebradas, de cuerpos de mulas, es decir, el cruce cordillerano era muy complejo, se podía perder la vida, y bueno, y las tormentas de invierno pudieron haber causado estragos. Sí, hay muy buenos relatos en ese sentido de viajeros que las alcanzaban en el siglo XIX en medio de tempestades y que realmente agradecían haber llegado a ese punto porque si no hubieran perdido la vida. La última pregunta que tengo registrada acá ya hace referencia a por qué del rey, por qué casuchas del rey. Ese es un dato muy interesante y agradezco la pregunta como todas las preguntas que han hecho a través del chat. Jorge Rollón. Hay un dato muy interesante que se lo escuché a Antonio Coelho, al investigador peruano, que lo menciona en una charla, que probablemente este nombre del rey, bueno, está relacionado con el mandato, digamos, de la corona, de que hubiera, digamos, un flujo
expedito y durante todo el año del correo real entre Atlántico y Pacífico. Bueno, bien, entonces con esa pregunta no hemos recibido otras ya, creo que Cristina ha respondido muy bien, creo yo. Las preguntas que le hicieron, la verdad que enriquecieron muchísimo, agradecemos las preguntas porque permitieron avanzar en ciertas temáticas muy interesantes. Y bueno, respecto había una consulta más que hablaba de qué se piensa hacer a nivel patrimonial con ello. Y bueno, en este minuto, eso por ahí me toca un poco como director de patrimonio, por eso tomo la pregunta. Y evidentemente el trabajo de diagnóstico que se está realizando, en este caso del punto de vista arqueológico, viene a complementar los arquitectónicos que realizó Juan Carlos Marinsalda, sobre todo de la Dirección Nacional de Arquitectura, o Graciela Moretti de la Dirección de Patrimonio, y el objetivo es insertarlos en el plan de montaña. Es un plan muy interesante que involucra el proyecto de activación turística del área de montaña y que requiere tener estos espacios como los del ferrocarril que mencionó Graciela Moretti en el mejor estado para la visita. En este minuto hemos postulado un subsidio de nación que por suerte tiene una aprobación prácticamente en ciernes, para llevar adelante un proyecto que va a favorecer el acondicionamiento para tener mejores condiciones a los visitantes, a nivel informativo y a nivel de protección del sitio. Esperamos poder llevarlo adelante en los próximos meses, de tal modo que cuando salgamos de toda esta desgracia de la cuarentena, el lugar pueda ser visitado ya dentro de un plan mucho más interesante que el de ir a tomar mate como un alto en el camino, que está bueno, pero que digo, puede integrarse a políticas culturales vinculadas con el turismo. Dicho esto, entonces, creo que hemos cerrado ya todas las preguntas. Sencillamente invitarlos el próximo martes a la charla que va a dar la licenciada María Laura Tinte, que es la responsable del área de espacios artísticos del Ministerio de Cultura, donde nos va a hablar de la gestión pública de los espacios para las artes visuales en Mendoza. Va a hablar acerca de los lugares como el Museo de la Casa Stoppel, el ECA San Rafael, etcétera, todos estos espacios tan valiosos y que contienen colecciones tan interesantes. Así que bueno, con esto nos despedimos, esperando que reciban su evaluación pronto, que puedan desarrollarla, así cumplimos con el primer módulo que va a certificar su participación en este proyecto de capacitación elaborado entre la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y Museos y EMETUR. Un cordial saludo y buenas noches.